Caminando con el hermano Bertil. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que todo esté bien. Vivimos nosotros en una época cuando lo consagrado y el mensaje de la Biblia se disuelve y lo secular se impone. ¿Es cierto esto? ¿Qué vamos a hacer ante esta influencia y transformación secular? La realidad es que la forma de interpretar y practicar el mensaje de la Biblia y su doctrina ha sido modificada por la influencia del mundo secular y también por la cultura y las tradiciones. Esto ha llevado a la Iglesia a un estado cuando cuesta definir lo que ella en realidad practica, lo que enseña y lo que verdaderamente defiende. Si es resultado del mensaje de la Biblia o si es directamente algo prestado del mundo secular. Esto nos hace pensar en lo que Jesús dijo a la iglesia en Laodicea. Él dijo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay que reconocer que la Iglesia ha perdido la influencia que tenía antes en la vida pública, en la vida cultural y también en la familia. Los que han vivido vinculados con la Iglesia durante décadas ven y experimentan el cambio que está pasando. Ha pasado y pasa, pero lentamente, y por eso no se observa y no se nota. Es una derrota muy triste, pero es real. Vemos como que se está reemplazando los valores bíblicos por ética humanista. A la vez hacen reinterpretación de los textos bíblicos para adaptarse a la cultura y al mundo secular actual. Se ha producido una mezcla entre los principios bíblicos y los pensamientos corruptos desde el mundo secular. Es un estado intermedio no definido, como en la Laodicea. Jesús lo clasificó como tibia y no fue aceptada. La verdad que todos deben saber es que Dios nos ha dado un solo evangelio que no se permite ser modificado para nada. El apóstol Pablo escribe: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo, a otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aun si nosotros, o un ángel del cielo, anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. La cruel realidad es que por influencia del mundo secular se observan cambios doctrinales muy serios en la Iglesia. Quiero mencionar algunos ejemplos concretos de esto. Por ejemplo, el concepto del pecado. El pecado. Hoy en día no se toca el tema del pecado, no se habla del pecado. Es demasiado delicado y muchos se sienten ofendidos e incómodos cuando se toca y habla de este tema del pecado. Por eso la Iglesia evita de hablar del pecado desde el púlpito. Han cambiado el concepto pecado y lo han redefinido como error o equivocación o es un estado psicológico, una falla psicológica o algo así en este estilo. Es una prueba de apostasía de excluir el concepto pecado del Evangelio mientras el Espíritu Santo opera para convencer al hombre en cuanto al pecado. Lo mismo pasa con la santidad o la santificación.
Pocos predicadores se animan a tocar el tema por el mismo temor. Es un tema muy incómodo. No se da importancia de esta verdad, a pesar de que la Biblia dice que nadie verá a Dios sin santificación. Por supuesto, es el deber de la Iglesia de pregonar el tema de la santificación. Ningún otro lo hace. Pero me pregunto, ¿por qué este silencio? Otro ejemplo del cambio serio del mensaje de la Biblia es que las enseñanzas sobre el matrimonio, la identidad sexual y la pureza son cuestionadas y reinterpretadas. Algunas iglesias adoptan posturas contrarias a la enseñanza bíblica para poder, incluir a todos. Desgraciadamente es la autoridad de la Escritura cuestionada. La Biblia se ve simplemente como tal vez una inspiración, pero no como una norma infalible entregada de Dios a nosotros. Muchos valoran más su experiencia personal y opinión personal y menosprecian la revelación divina. El motivo de estos cambios tan graves, supongo, es de lograr la aceptación de la sociedad. La causa de la secularización es muchas veces la ignorancia doctrinal de los que enseñan y los que predican, y entre los hermanos creyentes también, por supuesto. No se preocupan estudiar profundamente la Biblia, sino es más cómodo estudiar los escritos por algunos teólogos que buscan otros enfoques sobre las interpretaciones del texto original que están más en armonía con el mundo secular. Bueno, ellos desvían a multitudes actualmente. Quieren evitar confrontación con las opiniones seculares. Somos observadores de un proceso que presenta cada vez menos respeto y fe por la palabra de Dios. Y Jesús tocó este tema en su enseñanza. Él dijo: empero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Urgentemente hay que recuperar la centralidad de la palabra de Dios entre nosotros. Tiene que ocupar un lugar céntrico en las predicaciones, en los estudios bíblicos profundos y en el discipulado también. Que las verdades bíblicas y sus principios sean proclamadas por la Iglesia en palabras, pero también en hechos. Que la Iglesia en este sentido sea un polo opuesto del mundo secular. Tenemos que ser luz en medio de la oscuridad sin modificar el mensaje. Tenemos que volver a las raíces, predicar a Cristo, la cruz, la gracia, la santidad, una Biblia entera. La doctrina bíblica no necesita modernizarse, necesita vivirse, proclamarse con poder, verdad y amor. En medio del secularismo, la fidelidad es nuestra mayor revolución. Que Dios te bendiga ricamente. Amén.